¿Qué tal? Excelente día. Este es tu podcast, tu zona de desarrollo personal, con tu servidor Alex Sánchez, psicólogo e invitados. Un programa donde trataremos temas de psicología con la intervención de especialistas en el área, desde una perspectiva total y absolutamente profesional. Bienvenidos a este segundo episodio, donde abordaremos el tema de el trastorno del espectro autista. Esperemos que lo disfruten. El trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otros individuos, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. El trastorno también comprende patrones de conducta restringidos y repetitivos. El término espectro, en el trastorno del espectro autista, se refiere a un amplio abanico de síntomas y gravedad, obtenido de la página Mayo Clinic. Información escrita podremos encontrar mucha y muy variada. Sin embargo, ¿qué mejor que escucharla de viva voz de una especialista en el área? La especialista del día. Hoy se encuentra con nosotros la licenciada en psicología Diana Laura Moreno Gobea, egresada de la licenciatura en psicología con preespecialidad clínica de la Universidad Don Bosco. Durante su carrera profesional ha tomado capacitaciones, cursos y talleres sobre la intervención en personas con SEA, condición del espectro autista, síndrome de Down y problemas de integración sensorial. Cursó un diplomado en inclusión educativa en la ciudad de Guadalajara. Cuenta con capacitación en la implementación del método de aprendizaje TEG. Está certificada para realizar el diagnóstico diferencial de las condiciones del espectro autista por Enlace Autismo. Además, cuenta con un diplomado en terapia breve sistémica. Su labor actual es brindar apoyo terapéutico y evaluación diagnóstica en la Asociación Civil CUANI, donde trabaja directamente con niños y adolescentes con diagnóstico dentro del espectro autista y otras condiciones de vida. A la par, trabaja como auxiliar académica de niños con condiciones de vida diferente, como lo es el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el síndrome de Asperger, síndrome X frágil, realizando acompañamiento afectivo y adaptaciones curriculares en el contexto escolar. Ha tenido intervención en el Centro de Salud de la ciudad de Uruapan, aplicando la prueba EDI, Evaluación del Desarrollo Infantil, para el diagnóstico temprano de discapacidades físicas, sensoriales y neurológicas. Realizó una investigación sobre el duelo parental ante el diagnóstico de autismo de un hijo. Realizó un artículo titulado TEA, un diagnóstico que no comprendo. Bienvenida, Diana. Vamos a comenzar. ¿Qué nos puedes comentar respecto a el espectro autista? Muchas gracias, Alex. Pues mira, déjame te platico primero qué es y de qué forma lo puedo ver o puedo explicarle a la gente lo que es el autismo, lo que es el Asperger, ¿no? Porque luego escuchamos esa palabra y es como esta parte de, sí, pero ¿qué es eso? Sí. Las personas que se encuentran dentro del espectro autista son peculiares. ¿Y a qué me refiero con peculiares? Que son diferentes en muchas áreas de su desarrollo, como es la comunicación. Por ejemplo, dentro del espectro hay personas que son verbales y hay personas que son no verbales, que no llegan
a una comunicación verbal como tal. Sí llegan a comunicarse, pero por otros medios, ¿no? Y encontramos también por ejemplo, a las personas dentro del espectro con Asperger, que su comunicación es muy peculiar y te llama la atención. Su tono de voz, sus palabras son muy formales, la forma en que ellos se expresan. Es una también de las áreas donde empezamos a detectar que algo está sucediendo con el niño, ¿no? Llegan los papás y entonces es que todavía no habla, o es que empezó a hablar y dejó de hacerlo. Otra de las áreas es la parte sensorial. Tenemos a las personas dentro del espectro que son muy selectivas, por ejemplo, con su alimentación. Les gustan ciertos alimentos por su textura o por los sabores, ¿no? Y entonces les gustan solo las cosas crujientes y las cosas, por ejemplo, aguaditas, no las toleran. O que son muy sensibles a los ruidos. Entonces hay ciertos ruidos que les llegan a molestar. Una de las partes también que sobresale mucho es la parte social. Vemos que hay personas que disfrutan más de estar solitos, ¿no? Que no les gusta tanto estar interactuando con otra gente. Sí. O vemos niños que intentan acercarse a los demás niños, pero pareciera que no saben cómo hacerlo. Y entonces aquí empezamos a detectar y empezamos a decir, algo está pasando. No es lo esperado en el desarrollo de la persona al ver como estas pequeñas pautas. Muchas de las veces la gente me dice, bueno, sí, pero ¿qué es el autismo? El autismo yo lo veo como una condición de vida. ¿Por qué? Porque está presente desde el nacimiento hasta el último día de vida de la persona. Okay. No es que en algún momento se vayan a curar del autismo. No es que vaya a llegar una pastilla mágica que vaya a quitar el autismo. Es una condición permanente que acompaña a la persona. Pero la persona no está, ¿cómo te puedo decir? Como marcada por el autismo. Cada persona tiene su personalidad, cada persona tiene su carácter, su temperamento, y entonces también dentro del espectro autista, cada persona autista es diferente. Pero sí marcaría yo que son peculiares en diferentes áreas de su desarrollo. Ok. Me llamó la atención algo que comentaste hace un momento respecto a la denominación de autismo y cuál es la diferencia con espectro autista y autismo nada más. Ahorita, en la actualidad, la mayoría de profesionales se rigen por el DSM-5 y entonces ahorita está denominado así, como el espectro autista, porque ya abarca, digamos, todo. El DSM-4, por ejemplo, hacía sus diferencias y entonces eran trastornos generalizados del desarrollo y entonces era Asperger, autismo, síndrome de Rett, etc. Sí. Entonces ahora simplemente lo englobaron, pero fíjate que hay algo bien interesante. El espectro es como un abanico, que sí nos habla de que estas personas tienen diferencias, pero entre ellas pueden ser muy diferentes también. Por ejemplo, hay personas que son hipersensibles, entonces ellos rozan con algo, las etiquetas de la ropa llegan a molestarles muchísimo porque lo sienten. Su umbral de dolor es diferente. Y hay personas hipo, que entonces necesitan estarse estimulando muchísimo, o si por ejemplo niños que a veces agarran cactus y la verdad es que no les duele, o los papás me dicen es que se pega y no llora, se cae y no llora, pero es como esta parte sensorial. Y entonces los dos pueden estar dentro del espectro, pero uno es hiper y otro es hipo. Y aquí es donde radica a veces la dificultad para hacer una diferenciación o para darnos cuenta que una persona está dentro del espectro. Ok, muy bien. Bien, ya que nos comentas, ¿cómo consideras que podemos llegar a un diagnóstico preciso? Bueno, aquí es importante tomar en cuenta que el diagnóstico de autismo o del espectro autista se hace en base a una observación y análisis conductual. Muchas de las veces pensamos, y antes cuando yo empezaba en todas estas ondas yo decía, bueno, puede ser que haya un estudio médico, un estudio físico que nos pueda decir, nos pueda determinar que hay presencia de autismo, y la verdad es que no lo hay. No, en un mapeo, en una tomografía, en un electro, no nos va a señalar la presencia de autismo.
Aquí lo importante es acercarte a un profesional que pueda hacer una valoración conductual, una historia del neurodesarrollo y que pueda identificar si efectivamente la persona está o no dentro del espectro. Normalmente el diagnóstico se hace alrededor de los 2 años, 3 años de edad, porque es cuando empiezan a ser más evidentes estas características, estas diferencias, estas peculiaridades de las que te hablaba. Y esto es importante señalarlo, porque hace un momento yo te comentaba pues que es una condición que acompaña a la persona durante toda su vida. Y hay situaciones donde se acercan adolescentes o adultos y entonces es que mi hijo hace 1 año comenzó a presentar rasgos autistas. Y entonces la verdad es que ya no podríamos hablar de autismo, porque estas características están presentes durante toda la vida. Pero a veces en los bebecitos es como más difícil identificar. O a veces, como son papás primerizos, no empiezan a detectar estas señales de alarma o estas señales que nos dicen que algo es diferente, sino hasta la edad que comienzan a hablar. Okay. Es importante también hablar sobre los criterios. Muchas veces me dicen, Diana, ¿y tú en qué te basas, no, para dar un diagnóstico? Hay 5 áreas del desarrollo que yo suelo evaluar. Una de ellas es la comunicación, cómo se comunica la persona. Otra de ellas es su proceso de pensamiento. Podemos ver que las personas dentro del espectro tienen un proceso de pensamiento muy lineal. Las cosas son así, son poco flexibles, ¿no? Otra de las áreas que evalúo es la parte social, cómo interaccionan con sus pares, porque también eso me da mucha pauta para saber si realmente está dentro del espectro o no. Otra de las áreas también es la utilización de objetos. Una de las principales señales de alarma es que mi hijo no juega con los juguetes como convencionalmente lo hacen los demás niños, ¿no? Suele solo tirar y recoger, o alinea todo lo que ve, o apila todos los objetos que él se encuentra en su camino, o me dicen, es que no le interesan los juguetes, a él le interesan las piedritas, los palitos, la tierrita, y con eso juega, y a eso le gusta jugar. Esas serían las áreas en las que yo me baso para hacer una evaluación y poder decir que una persona se encuentra dentro del espectro. Si yo, por ejemplo, Alex, encuentro peculiaridades o diferencias en la parte social, en la comunicación, pero no en la integración sensorial, que tiene que ver con los sentidos, pero no en el proceso de pensamiento o la utilización de objetos, ya no hablo de autismo, porque tiene que cubrir rangos en esas 5 áreas para yo poder decir que está dentro del espectro. Te voy a contar algo que siempre ando ventaneando a mi pareja. Yo siempre le digo que él tiene rasgos autistas, no por eso está dentro del espectro, pero él suele ser rutinario en algunas cosas. Por ejemplo, él cuando toma agua siempre debe soplarle al vaso antes de tomar. Y es una actividad que la tiene bien marcada, no deja de hacerla. Entonces yo siempre le digo, ay, eso es bien autista. Pero también me gusta utilizar este ejemplo para decirles a las personas que a veces no por hacer una conducta autista quiere decir que la persona está dentro del espectro. Tenemos que hacer una evaluación de todas sus áreas, ¿no? A veces llegan los papás y es que mi hijo aletea o tiene movimientos estereotipados, pero no encontramos nada en la parte de comunicación o no encontramos en la parte social. A lo mejor solamente es algo en la parte de integración sensorial, pero ya no podemos hablar de autismo. Entonces esto es importante cómo manejarlo. Que no una conducta autista quiere decir que la persona ya está dentro del espectro. Es decir, tiene que cubrir cierta cantidad de criterios. Sí, claro. Muy bien. Diana, coméntanos ahora, por favor, ¿qué tipo de apoyo o acompañamiento debe llevar un niño con esta condición? La verdad del asunto aquí es que sí, en el espectro autista es necesaria una intervención temprana, a edades tempranas, porque hace ratito yo te comentaba que hay peculiaridades o diferencias en la comunicación. Entonces tenemos a un chico, por ejemplo, a lo mejor que no va a ser verbal, tenemos que enseñarle a cómo comunicarse. Hay algunos otros métodos alternativos, como es la utilización de agendas, de pictogramas, para que ellos puedan comunicarse. Pero también hay algo real. Cuando llegan los papás aquí, yo les digo
que depende de su chico y del trabajo que empecemos a hacer los primeros años de vida. No quiere decir que una persona, por estar dentro del espectro, toda su vida va a estar en terapia, ¿no? Okay. Hay ciertos momentos, por ejemplo, donde requieren, como todos nosotros, ¿no? Pasa algo en la vida y entonces requerimos el acompañamiento de un profesional para poder afrontar esa situación. Sí. Muchas de las veces me preguntan que qué opino, por ejemplo, de las terapias alternativas, como la equinoterapia, como dietas precisas, sobre todo tocando el punto de esta parte de que son selectivos con la alimentación. Sí. Y yo les digo que al final de cuentas, pues es como todos nosotros. Yo no puedo decir que la equinoterapia va a quitar el autismo, porque ya hablamos de que no es una enfermedad. Pero sí puedo decir que si al niño le gustan los caballos, va a ser muy fácil comunicarnos con él a través del caballo. Va a ser muy fácil enseñarle cosas a través del caballo y sobre todo lo va a disfrutar. Si es un niño que no disfruta de los animales o que le dan miedo a los caballos, pues sería como yo. O sea, me subo y voy a estar con el miedo a todo lo que da. Y entonces no podemos categorizar o generalizar que la equinoterapia es para las personas dentro del espectro. Yo creo que aquí sí tenemos que tomar en cuenta mucho los gustos y los intereses de la persona para poder decir qué tipo de intervención vamos a dar. Claro que la emocional, claro que el acompañamiento terapéutico y el acompañamiento de la familia, los primeros años de vida sí son muy importantes y sí van a hacer una gran diferencia. Es decir, finalmente sí es considerar las características como persona individual de cada paciente, ¿verdad? Claro. Y además, pues sí, al final de cuentas siempre será importante el apoyo de la familia. Sí. Muy bien, ahora nos puedes comentar un poco cuáles son los mitos y realidades al respecto. Claro que sí, yo creo que esto es uno de los puntos más importantes que hay que hablar, porque luego escuchamos por ahí afuera de que los chicos autistas no abrazan, sí, ¿no? Entonces, si veo que mi hijo tiene por ahí o cumple con algunas peculiaridades o señales de alarma que he leído del autismo, pero si abraza, entonces digo, no es autismo. Y entonces, como papá, digo, bueno, no, sí, ¿no? Y pospongo esta parte de evaluación de mi hijo, porque se escucha o a veces vemos en las películas que es así. Y hace ratito comentábamos que a pesar de que estén dentro del espectro, pues todos son diferentes. Entonces, hay muchos chicos con autismo que demuestran su cariño como nosotros, con abrazos, besos. Hay chicos que no les gusta por la parte sensorial, por la parte de su tacto, no les gusta mucho esto, pero demuestran su cariño de otra forma. No son personas insensibles. A veces pensamos que son personas que no son afectivas y pues eso es un mito. La realidad es que cada una demuestra su afecto de una forma diferente. Otra de las cosas también es que muchas veces pensamos, o es un mito, que todas las personas dentro del espectro necesitan estar medicadas, ¿no? O que necesitan un fármaco durante toda su vida. Y la verdad es que no es así. Yo te voy a contar algo que yo creo que el 95% de mis pacientes que están dentro del espectro sí, no toman ni han tomado ningún medicamento desde que recibieron su diagnóstico. Hay algunos que sí, por decisión de los papás, y que tiene que ver con un manejo más de ansiedad y algunas otras cuestiones que han intentado manejar en casa y que no ha resultado, y entonces deciden acudir a un neuro para que les dé ese apoyo de ese fármaco. Pero la realidad del asunto es que no todas las personas autistas necesitan un medicamento. Okay. Muchas de las veces también pensamos que los niños autistas no juegan porque lo hacen de manera diferente. Sí. O pensamos que no se divierten haciendo sus alineaciones, apilando y demás. Y pues la verdad es que esto es un mito. La realidad es que a ellos les gusta así, ¿no? Y hablando de la parte social también, te voy a contar algo que me pasó hace algunos años. Una mamá me contaba que estaba muy preocupada porque en la escuela estaban evaluando como la parte de interacción entre los niños y su hijo salía reprobatorio en esta materia agregada, ¿no? Sí, sí. Y entonces me decía, ¿qué hacemos? Y yo le decía, bueno, hasta cierto punto hay que respetar. Si él disfruta
de estar solito, hay que respetar cómo disfruta él su tiempo, ¿no? Exacto, sí. Pero si tenemos que hacer un trabajo en equipo, pero si hay una exposición que debe montar, bueno, entonces ahí sí tenemos que integrarnos con los demás. No vamos a decir, como es autista, le vamos a dar chance, ¿no? Porque pues se requiere. Sí. Entonces, esa parte también es importante como tomar en cuenta. Uno de los mitos más grandes que hay es que como tienen una condición de vida diferente, les permitimos todo. Y la realidad del asunto es que antes del autismo son personas que necesitan límites, que necesitan reglas y que necesitan adaptarse a nuestro mundo. Porque también por ahí se habla de que ellos no están presentes en este mundo, que están en otra realidad. Exactamente. Y pues no, viven aquí con nosotros y se dan cuenta de todo lo que sucede. Sí. Sí, suele suceder esta parte de que están en su propio mundo, ¿no? Es algo que se escucha comúnmente, pero como dices, son parte del mismo, del nuestro. Así es. Fíjate que otro de los mitos que yo he escuchado constantemente es que las personas con autismo no aprenden. Sí. O hay muchas cosas que no van a llegar a hacer. Y pues la verdad es que autismo no es sinónimo de discapacidad intelectual, ¿no? Lo que es una realidad es que aprenden de una manera diferente y su canal de aprendizaje es diferente. Como tu canal de aprendizaje, Alex, y el mío son diferentes. Sí. Entonces aquí hay que tomar en cuenta esto. Sí pueden aprender, pero pues hay que preguntarnos cómo podemos enseñarles. Exactamente. Bien, entonces en esta parte que tocas de la educación, suele suceder mucho en escuelas, por ejemplo, primarias regulares, donde los maestros simplemente se les dificulta el trabajo con este tipo de alumnos. Y más allá de identificar las características, simplemente no puedo trabajar con él. Y le ponen actividades mínimas, muy bajas, o lo aíslan simplemente del grupo. Aquí hablamos de lo que es ahora la inclusión educativa, donde se pretende pues que el maestro tenga la capacitación adecuada para poder trabajar con estos chicos. Claro, esto es algo muy verde todavía aquí en México, porque la verdad es que para lograr eso necesitaríamos capacitar mucho a los maestros y a todos los maestros, porque los grados cambian constantemente, que tuvieran esa capacidad de atender este tipo de alumnos. Afortunadamente pues hay servicios de apoyo que pueden trabajar con ellos. Sin embargo, sí hace falta mucha información, sobre todo en los docentes, ¿no? Porque, como dices, se tiene que etiquetarse a que el niño puede tener una discapacidad intelectual simplemente porque no cumple con los requisitos del resto del grupo. Entonces sí, sería muy importante que los maestros tuvieran esta sensibilidad, ¿no? De poder identificar, o si no, por lo menos canalizar y que se identifique la situación que vive el niño, la condición en la que se encuentra, y así poder tener alternativas de atención para el mismo. Claro. Sería lo ideal. Fíjate, Alex, que yo podría decir algo aquí. Normalmente, si algún maestro me está escuchando, o cuando suelo ir a las escuelas a hablar de autismo, yo siempre les digo, aquí lo más importante es quitarnos el miedo a lo desconocido. En el momento que nosotros volteamos a ver a nuestro alumno como es un autista, se genera una cantidad de esquemas cognitivos que dices, no voy a poder porque no sé de autismo. Sí. Entonces lo primero que yo les digo es quítense el miedo y preocúpense por conocerlo. Si yo sé que a mi alumno le gustan los dinosaurios, le voy a enseñar los colores a través de los dinosaurios, porque así me va a atender. Exacto. Si yo quiero enseñarle los colores a través de que coloríe, a través de que pinte, pero a lo mejor tiene una dificultad sensorial y entonces no le gusta mucho las texturas o tocar, pero si yo lo conozco y sé que a él le gustan los dinosaurios, de esa forma voy a tener su atención, ¿no? Entonces, efectivamente existen muchas alternativas, pero yo creo que aquí lo más importante es tomarnos el tiempo de conocer a la persona, saber sus gustos e intereses para por ahí llegar a la persona y tener su atención. Y es algo que es efectivo. Si yo sé que le gusta a mi alumno, si yo sé que se le dificulta a mi alumno, voy a poder enseñarle. Yo conozco a muchos maestros que me dicen, mira, yo no sé nada de autismo, pero sé que a fulanito de tal le gusta tal cosa, y entonces todos los trabajos que yo le dejo tienen que ver con ese tema.
pues magnífico, ¿no? Exacto. Porque es una forma en que ya haces vínculo con tu alumno y entonces, claro que quiero atenderte, maestra, claro que quiero seguir tus instrucciones porque tu clase me motiva y me interesa. Exactamente. Sí, la importancia, como dices, primero de perder el miedo y posteriormente de armarlo de algunas herramientas, que eso es muy importante para poder trabajar con cualquier tipo de alumnos, en este caso pues con los niños que están dentro del espectro autista. Diana, sabemos que eres parte de una fundación, la Fundación Kuani. Platícanos cómo trabajan y qué tipo de labor realizan, en qué consiste. Sí, claro que sí. Mira, actualmente Fundación Kuani, está ubicada aquí en nuestra ciudad de Uruapan, Michoacán, sí. Y laboramos, ahorita con la pandemia cambiamos un poquito el trabajo, pero sí, quiero platicarte que uno de nuestros principales trabajos pues es hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Sí. Si hay por ahí alguna mamá, alguna maestra que sospecha de que una persona puede estar dentro del espectro, uno de los niños puede estar dentro del espectro autista, se pueden acercar a nosotros y nosotros podemos acompañarlos para darnos cuenta si efectivamente hablamos de espectro autista o si estamos hablando de alguna otra condición de vida. A partir del diagnóstico también solemos hacer una evaluación sobre los retos y las habilidades del chico, pues para poder apoyarlo y hacer programa de trabajo en casa y también para poder apoyarlo aquí en terapias individuales. Antes de la pandemia teníamos nuestros grupos sociales para trabajar esta parte o esta área social. Ahorita eso está como pausado por el momento. Estamos laborando solo con intervención individualizada y hacemos acompañamientos, cursos, orientaciones a los padres de familia. También damos capacitaciones a las escuelas que quieren saber más sobre el espectro autista y pues talleres. Perfecto, entonces es una variedad de actividades que realizan, todas enfocadas a la misma área, ¿verdad? Sí. Estupendo, Diana. Ha sido un placer este momento de compartir conocimientos con el público. Ha sido de gran apoyo la entrevista contigo. No sé si quieras agregar algo más ya para finalizar. Solamente agradecerte. Muchas gracias por la oportunidad de compartir un poco de lo que sé el espectro autista, porque tampoco lo sé todo y creo que esto es como un trabajo de día a día, ¿no? Donde es importante escuchar, conocer, investigar, actualizarse y pues gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias a ti. Esto fue tu zona de desarrollo personal. Esperamos hayas disfrutado de este episodio, hayas aprendido algo nuevo. En una semana tendremos el siguiente capítulo al aire, con un tema también muy interesante. Mientras tanto, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como @tu zona de desarrollo personal, en minúsculas y sin espacios, en Instagram como Alex-Sánchez G. Hasta la próxima.